Santiago Abascal. Muchas gracias a todos por vuestra compañía, por vuestro aliento, por vuestras mentiras, por vuestro cariño. Yo quiero deciros que, aunque estamos en unos momentos duros y de vez en cuando ya nos estamos acostumbrando, vivimos alguna catástrofe, para nosotros esta campaña electoral, que no empieza por una cuestión administrativa hoy, empezó el día que nos dijeron que había elecciones y empezamos a recorrer Aragón, pues está siendo pues una campaña muy emotiva, porque estamos recibiendo un acompañamiento, un aliento por parte de todos vosotros a lo largo y ancho de Aragón que nos permite continuar adelante con esta fortaleza que creo que vosotros sentís. Yo soy vasco, como sabéis, y siempre suelo decir que me siento bien en cualquier sitio de España. Tengo abuelos gallegos, abuelos de Cantabria, tengo ascendencia en distintos lugares de España y cuando voy por esos lugares hago referencia a ellos y me siento como en casa. Pero me siento como en casa en toda España. Pero os voy a hacer una pequeña confesión. En Huesca un poco más. Y no es palabrería porque veo aquí muchos chavales muy jóvenes, fachavales les llaman en La Sexta, de 18 años, 17, 19, 20 y la juventud temprana es un momento muy importante en nuestras vidas y mi juventud temprana está ligada a Huesca. Yo pensaba que tenía un padre pues, muy bueno y muy consentidor que me dejó coger su coche con 18 años, me saqué el carnet de conducir pronto y me dejaba su coche. ¿Y a dónde me iba yo con el coche? Que, claro, no es que me dejara andar alrededor de mi pueblo, en Amurrio, por la provincia de Álava, no, me dejaba el coche y me iba a Huesca. Y me iba a Huesca a conocer los 3000, a subir al Pirineo, he subido al Monte Perdido, he subido al Posets, al Perdiguero, he podido conocer la montaña de esta provincia. Y yo decía, ¿por qué me dejaría mi padre venir a Huesca con 18 años, con su coche? Bueno, porque estaba preocupado por mí, porque pensaba que si me quedaban los fines de semana en mi tierra, pues me podían partir la cara o algo peor. Y ese padre consentidor en realidad era un padre protector, que estaba asumiendo que andaba con los piolets y con los crampones, intentando subir a 3000 en el Pirineo ostense. Y eso era un riesgo, tenía su peligro, pero tenía más peligro en mi propia tierra. Y yo quiero deciros que ojalá pudiera volver a Huesca como en aquella temprana juventud, a hollar vuestros 3000, a disfrutar de vuestras montañas. Y últimamente, porque los avatares de la vida son complicados, pues, y uno pues ya no es joven, tiene 5 hijos y ya no puede permitirse ese tipo de lujos, solo tengo la oportunidad de disfrutar de Huesca, salvo en contadas ocasiones, por razones electorales. Pero en cualquier caso, es un placer. Y es un placer poder conocer Aragón un poco más. Hasta ahora todas las campañas autonómicas se celebraban simultáneamente y como algunos se han puesto nerviosos y han empezado a convocar elecciones una detrás de otra, Extremadura, estos del PP, ahora las de Aragón, luego las de Castilla y León, todas separadas, pues bueno, eso es una cosa dura para los que nos toca acompañar a nuestros valerosos candidatos, a Alejandro y a David aquí, pero la verdad es que también es una oportunidad. Yo desde hace unos días que comencé junto a vosotros esta campaña, la comenzamos en Teruel. Después de Teruel pudimos estar en Albarracín, en Frías de Albarracín, en Orihuela del Tremedal, en Daroca, en Calamocha, en Utebo. Después estuvimos en Jaca, en Sabiñánigo, en Panticosa, en Formigal, en Sallén de Gállego, en Sos del Rey Católico, en Egea de los Caballeros, en Fraga. Es decir, estamos pudiendo conocer todo Aragón y desde hace un par de días que volví a salir de casa y paramos en la Almunia de Villagodina, en Ariza, después en Alcañiz. Hoy hemos podido estar en Fuentes de Ebro, después en pueblos, algunos de los cuales ni siquiera había oído su nombre, en la Puebla de Alfindén, lo iba a decir. Después creo que en Fuentes de Ebro, no, en otro que era, ¿cómo es el otro?
el Burgo de Ebro, y ahora estamos de nuevo en Huesca, de donde tengo tan buenos recuerdos, no solo por esos tiempos de la temprana juventud, sino también porque aquí, ya en el año 19, fuimos muy alentados por todos vosotros, con grandes mítines y grandes concentraciones, cuando logramos llegar a las instituciones. Y yo quiero deciros que me alegro de poder estar con vosotros, que me alegro de poder conocer España un poco mejor y de poder hablar con tantos españoles, porque no me he dedicado al turismo estos días. No he podido entrar a visitar las iglesias, he visto por fuera monumentos espectaculares. Hemos estado en Cariñena ayer, pero hemos pasado también por Belchite y hemos visto un paisaje espectacular. Pero realmente no hemos podido hacer turismo, pero hemos podido hacer otra cosa. Hemos podido escucharos a todos y cada uno de vosotros. Hemos caminado por las calles, no como caminan otros, que no caminan, que no están aquí. Hemos podido caminar tranquilamente, dejando que la gente se acercara a nosotros, que nos dijera cuáles eran sus preocupaciones. Y por lo tanto quiero deciros que sabemos mejor que nadie, mejor que ninguno de los que sientan su culo en el Congreso, lo que les pasa a los españoles y lo que preocupa a los españoles. Y estamos aquí para dar respuestas. Perdonadme estas primeras palabras de referencia a tantos pueblos y lugares de Aragón que he podido visitar, porque es verdad que las digo y celebro vuestra alegría y vuestro cariño y vuestra simpatía al recibirnos, pero se produce en un momento muy triste para España, en un momento de mucho cabreo. Hemos vivido una semana absolutamente terrible para España, en la que hemos vuelto a constatar que no hay nadie a los mandos. O peor aún, hemos constatado que es la mafia la que está a los mandos. Yo dije hace poco que ojalá no ocurriera, porque temía que pasase y está pasando, que el colapso de la mafia corrupta y traidora que gobierna España fuese también el colapso de las instituciones y el colapso del Estado. Y eso es exactamente lo que ha pasado, porque esta semana comenzó con la muerte de 45 españoles víctimas de la corrupción y de la mafia y ha terminado con la destrucción de la confianza en la red ferroviaria española y en las instituciones del Estado. Y eso es algo verdaderamente triste y verdaderamente preocupante. Y en ese contexto, ¿dónde está Sánchez? ¿Dónde está Sánchez? ¿Dónde está Sánchez, que aparecía todos los lunes para contarnos alguna porquería? ¿Dónde está Sánchez, que todos los lunes daba una rueda de prensa, muchas de ellas sin preguntas, no como nosotros que todos los días contestamos a los periodistas, y aparecía todos los lunes para contarnos algún rollo, alguna porquería, alguna ocurrencia, solo para que se hablase de él y para que no se hablase de Ábalos, de Koldo, de su mujer y de su hermano? ¿Dónde está Sánchez, que todos los viernes nos cuenta el rollo de música que escucha, lo que lee o que hace enduro y sale a la nieve? ¿Dónde está Sánchez? ¿Dónde está Sánchez con 45 españoles muertos? ¿Dónde está Sánchez? ¿Dónde está el presidente del gobierno? Pues Sánchez no está aquí, Sánchez no está en las calles de España. Sánchez se ha ido a Bruselas a no decir nada. Sánchez se ha ido a Bruselas cuando no debería poder salir de España, porque cada vez hay más riesgo de fuga. Y lo que tenía que hacer Pedro Sánchez es no salir de España, es presentar su dimisión en primer lugar, pero lo que tenía que hacer es entregar el pasaporte de su mujer, que es lo que le está pidiendo el juez. Lo que tenía que hacer Sánchez es dimitir y ponerse a disposición judicial para asumir responsabilidades por su corrupción, porque no olvidamos que llegó con una moción de censura combatiendo la corrupción presentada por Ábalos, que está en la cárcel. Y claro, no es solo Ábalos, es que el Ábalos, claro, ustedes han dicho una palabra al referirnos a Ábalos, pero es que Ábalos era el ministro de Transportes y estamos hablando de la red ferroviaria. Y estamos hablando de corrupción en el Ministerio de Transportes, estamos hablando de mordidas en las contratas que se dedicaban al mantenimiento de la vía férrea. Y también está en la cárcel acompañándole otro de la mafia del Peugeot, Koldo, que no era el escolta, no era el amigo el que le llevaba la maleta. Koldo era el consejero
de Renfe Mercancías. Y está imputada la presidenta de Adif. Por cierto, de todas las ayudas europeas, la mayoría, los fondos europeos, que no han llegado a la economía real, que no han llegado a la gente, la mayoría han llegado a Adif y a Renfe. Y lo que ocurre en España, y es bastante insoportable decirlo, es que el dinero para el mantenimiento de las vías se lo han gastado en putas y en colocar a sobrinas de nadie. Y algunos nos dicen, no es el momento, es el momento del luto. Hay que respetar a los familiares. Lo respetamos más que nadie. Lo sabéis vosotros y lo saben los familiares. No, ahora no hay que hablar, ahora la política, todos callaos. ¿Para qué aprovechan el luto algunos? Para que la señora Pilar Alegría, cómplice de la degradación de las instituciones públicas en España y que alegremente ha acompañado a Pedro Sánchez en esta deriva mafiosa y criminal del gobierno de España, no dé explicaciones durante 5 días de por qué su cuñado se benefició con cantidades millonarias recibidas del ministerio de la señora Pilar Alegría, cuando antes de que ella llegara no recibía un solo euro de ese ministerio. Porque nosotros no vamos a ser injustos. Si ese señor prestaba un servicio y recibía fondos de ese ministerio antes de que esta señora llegara o ha tenido contratas, pues bueno, pero es que no las tenía antes. ¿Y para qué ha servido el luto? Para que algunos no den explicaciones de sus gravísimas responsabilidades. Entonces no es cualquier cosa la que estamos padeciendo. Y yo creo que la paciencia de los pueblos tiene un límite y yo detecto que el límite está ya superado. Lo veo en estos auditorios. Lo veo en las plazas todos los días. Lo he visto hoy en la plaza de la Puebla de Alfindén, con la recepción masiva que hemos tenido allí, de gente a partes iguales enfadada, indignada y esperanzada con el cambio de rumbo radical y total que propone Vox. Porque los pueblos pueden soportar muchas cosas, pero cuando tienen que soportar la mentira para acceder al poder, y ha sido lo que padecimos en el año 19 de un tipo. Y digo un tipo, y cuando digo un tipo, no falto al respeto a la presidencia del gobierno, que es una institución. Defino al tipo que ocupa, con K, la presidencia del gobierno en este momento, a la que ha llegado con mentiras a su propio pueblo. Un tipo que dijo que no iba a pactar con Podemos, que no iba a pactar con los separatistas, que no iba a pactar con Bildu. ¿Recordáis las entrevistas? Cuando decía, no vamos a pactar con Bildu. Tengo que repetirlo otra vez, no vamos a pactar con Bildu. Lo podía haber repetido 20 veces, porque no tiene escrúpulos, porque no tiene límites. El tipo que llegó al poder en la segunda legislatura, traicionándonos, y que nos dijo, no va a haber una ley de amnistía porque es inconstitucional. Y cuando llegó al poder, hizo la ley de amnistía y dijo, bueno, no he mentido, he cambiado de opinión, porque es importante la reconciliación. Y ha aprobado una ley de amnistía inconstitucional después de asaltar el Tribunal Constitucional y colocar a Cándido Conde Pumpido con los votos del Partido Popular, que cuando Sánchez está ahogando siempre está ahí para darle oxígeno a un presidente corrupto y mafioso. Claro, es la mentira, es la traición, es la corrupción de todo su entorno. Yo estos días siempre pongo el mismo ejemplo porque es que me parece muy gráfico. Hace unos años, una mentira de un político era definitiva. Ese político estaba liquidado, estaba fuera de la política ya. Y en toda Europa. Y había noticias de la severidad, por ejemplo, de la política alemana, que un ministro había, en su tesis doctoral, 20 años o 30 años antes, había copiado un párrafo a dimitir. A mí me parecía hasta un poco exagerado. Ahora tenemos un presidente del gobierno que ha copiado la tesis doctoral entera. Ahí está. Tenemos a un presidente del gobierno que ha aprovechado su poder para que a su mujer, que no tiene licenciatura universitaria, se le dé una cátedra universitaria. Tenemos un presidente del gobierno con su número 2 en la cárcel, con el número 2 que ha sustituido a ese en la cárcel. Tenemos a un presidente del gobierno que tiene en la cárcel a la mafia del Peugeot que le acompañó en ese viaje en el que alcanzó la Secretaría General del Estado. Tenemos a un presidente del gobierno, y hoy lo sabemos, que mintió a los propios militantes de su partido, alterando las actas y manipulando los votos y las urnas en las elecciones internas del Partido Socialista. Tenemos al peor presidente del gobierno que hay en toda Europa y probablemente en muchos lugares del mundo. Pero hemos soportado la mentira, la traición, la corrupción brutal,
y la muerte. Hay españoles que han muerto en Valencia porque una señora que hoy es comisaria europea, Teresa Rivera, con otros cargos del Partido Socialista, impidieron, cuando eran ministros de España, la construcción de las obras comprometidas en el Barranco del Pollo, que habrían impedido la tragedia de Valencia. Y aquel que rechazó la ayuda internacional en la Dana y que retrasó la ayuda nacional con aquella frase asquerosa de si quieren ayuda que la pidan, está hoy sentado en el Consejo de Ministros y se ha ido a Bruselas y no se atreve a dar la cara ante los españoles. Y hoy estamos aquí, en esta semana en la que 45 compatriotas han muerto, porque las vías no se están manteniendo y porque el dinero que los españoles pagan con el sudor de su frente se utiliza para la corrupción económica e incluso sexual de algunos. Es absolutamente insoportable. La paciencia de los pueblos tiene un límite. Y si hoy Pedro Sánchez es todavía el presidente del Gobierno y no ha convocado elecciones, es solo por una razón. Porque el Centro de Investigaciones Sociológicas, corrompido también, dice que Pedro Sánchez ganaría las elecciones y podría pactar con todos los socios de siempre. Por cierto, con todos los enemigos de España, uno detrás de otro. Y Pedro Sánchez solo está en el poder porque los enemigos de España quieren una España débil con un presidente del Gobierno débil, corrupto y chantajeable. Y si Pedro Sánchez hoy no convoca elecciones es porque las pierde. Y no convoca elecciones, y podría perderlas, irse a su casa y terminar con ese calvario personal que lo está deshaciendo, que parece que va a desaparecer, y podría irse, pero no se va por una razón muy simple, porque el poder y la presidencia del Gobierno es lo único que todavía le protege, es el único muro entre él y la acción de la justicia. Porque hoy Pedro Sánchez, si no es presidente del Gobierno, estaría sentado en un banquillo y estaría siendo juzgado. Y aunque yo esté muy contento de estar aquí con vosotros y de veros pues, con esta alegría de vivir y con este cariño, estoy muy enfadado. Y creo que vosotros también, en el fondo, ¿no? Porque esto es insoportable. ¿Por qué está en Bruselas Pedro Sánchez en vez de en España? Pues está en Bruselas porque, sí, probablemente ha ido a reunirse a escondidas con Puigdemont para comprar una semana más en el poder. Porque cada vez es más miserable la negociación de Pedro Sánchez. Cada vez paga más por menos tiempo que le permiten estos socios golpistas, separatistas y terroristas enemigos de España. Pero no está en Bruselas por eso, en esta ocasión está en Bruselas por otra cosa. Porque no puede estar en las calles de España hablando con los españoles. Porque tiene miedo a los españoles. Porque no soporta la verdad de la calle. Y por eso nos quiere sustituir. Como odia al pueblo español, no lo soporta, porque el pueblo español le dice la verdad y reclama justicia, pues hace políticas que hace que los españoles tengan que irse, especialmente los jóvenes, formados, y que lleguen otros, no formados, a los que se abren las puertas y a los que se les entrega todo aquello que a los españoles les falta. Esa es la verdad. Y está también allí por otra razón, porque allí tiene el apoyo, el balón de oxígeno del Partido Popular de von der Leyen. Porque en Bruselas lo han pactado todo, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y esta semana estamos hablando de uno de los pactos más infames entre el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo, que es el acuerdo de Mercosur. Como no tenían poco con el pacto de la inmigración y con el pacto verde y con el fanatismo climático que están destruyendo la industria europea, la soberanía energética europea, que están destruyendo la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, pues han decidido dar una nueva vuelta de tuerca. Y nos han dicho, si no queréis taza, taza y media. Porque después de dejar temblando a los ganaderos y a los agricultores, ahora les han dicho que van a competir con Brasil, con Argentina, con gentes que no tienen en muchos lugares del mundo ni nuestras legislaciones laborales, ni las legislaciones fitosanitarias que tenemos nosotros. No les bastaba con hacernos competir con Marruecos. Por cierto, vuelvo a la red ferroviaria. Tener que leer estos días que el dinero de los impuestos de los españoles se gasta en préstamos a Marruecos para su red ferroviaria, o a Egipto para su red ferroviaria, o a Uzbekistán para su red ferroviaria,
es un auténtico insulto, es un atentado a la dignidad de los españoles y es una traición a su propio pueblo. Y hoy, cuando estaba en Zaragoza, por cierto, estuvimos también en Utebo, que se me ha olvidado un sitio de los que estuvimos. Cuando estaba yo en Zaragoza, precisamente contestando una entrevista, he visto justo cómo pasaban todos los tractores con las banderas de España. Que tienen que soportar no solo esos pactos en Bruselas, sino que aquí les mientan, porque el Partido Popular y todos los eurodiputados del señor Feijóo han votado a favor del acuerdo de Mercosur y luego aquí el señor Feijóo está haciéndonos creer que él no está a favor, cuando ha apoyado Mercosur verbalmente y ahora empieza como a dar marcha atrás, a pesar de que sus eurodiputados antes de ayer votaron a favor de que continuara Mercosur, y entonces nos quieren contar un rollo de la letra pequeña de las cláusulas en favor de los agricultores que no entienden nadie. Con todos los agricultores que he hablado estos días, ninguno comprende, es más, todos están indignados por las mentiras del señor Feijóo. El Partido Popular se está comportando como una estafa política. Y si hoy Pedro Sánchez ha llegado tan lejos con la mentira, la traición, la corrupción y la muerte de los españoles, es solo por una razón, porque el Partido Popular se lo ha permitido, con sus pactos desde Bruselas, en todas las materias más graves que afectan a los españoles, hasta Ceuta, imponiendo el menú halal, porque en Ceuta gobierna el Partido Popular. Y tendría una mayoría amplísima con Vox. No quieren. Pactan con el Partido Socialista. Y no pactan con Vox, porque con Vox sería imposible ceder a las pretensiones islamistas radicales de imponer el menú halal a todos los escolares de Ceuta, cristianos y españoles. Pero de Bruselas a Ceuta, pasando por Madrid, donde lo han pactado todo, ¿eh? Lo han pactado todo. Nos lleva a manifestaciones el señor Feijóo. Nos lleva, no, nos intenta llevar, nosotros ya no vamos, para oponerse a la mafia del gobierno. Eso los domingos. Los lunes se reparte en el Consejo General del Poder Judicial. El siguiente domingo, manifestación contra Sánchez. El siguiente lunes se reparte en el Tribunal Constitucional. El domingo, manifestación contra la mafia de Pedro Sánchez. El siguiente lunes se reparte en las comisiones del Parlamento y del Senado. El domingo, manifestación contra Sánchez. El siguiente lunes se reparten los órganos del Consejo de Radio y Televisión Española para que Televisión Española siga siendo un nido de propagandistas de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez ha llegado donde lo ha hecho, es por la ayuda inestimable del Partido Popular, que actúa desde la cobardía más absoluta. Y yo sé que hay gente que dice, no, por favor, unidad de la derecha. Bueno, primero que se una al PP. Primero que se una al PP, porque claro, el PP dice una cosa en la Comunidad Valenciana, que ha firmado un acuerdo con nosotros muy razonable, y dice otra en Extremadura, donde hay una señora que es socialista. El PP dice una cosa sobre el agua en Aragón y otra en Murcia. Nosotros no decimos cosas distintas. Decimos cosas difíciles en Aragón. El PP dice una cosa sobre la lengua y sobre la imposición de las lenguas regionales en Valencia, que ha dicho lo correcto, y dice la contraria en Galicia, donde gobernaba el señor Feijóo. Y el PP dice cosas distintas en todas partes. Entonces, esto de la unidad de la derecha, bueno, yo para empezar ya no tengo muy claro esto de la derecha y la izquierda. Creo que no es lo que más importa a la gente. La gente quiere respuestas sobre sus problemas concretos. Pero tenemos a todos los politicuchos antiguos y a los periodistas y a las tertulias hablando de estas cosas que no entiende nadie. Pero en todo caso, unidad entre dos partidos que quieren echar a Pedro Sánchez será sobre políticas concretas, sobre un cambio de rumbo. Es que algunos solo quieren unidad para estar en el poder y no hacer nada. Lo hemos padecido en Aragón. Estábamos haciendo cosas importantes y se iban a hacer algunas más y de repente el PP nos engañó. Nos engañó el señor Azcón, nos engañó la señora Guardiola, nos engañaron los de Valencia, nos engañó todo el PP, que nos dijeron expresamente que iban a votar en contra del reparto de la inmigración, que es el reparto de la ruina y de la inseguridad, y fueron a la reunión con el ministerio y uno detrás de otro votaron a favor. Y nosotros hicimos una cosa muy difícil, es decir, a todos nuestros líderes, a todos nuestros cargos, nos vamos del gobierno. Y hubo un debate, y hubo una decisión, y todos, honestamente, haciendo lo correcto, con Alejandro Nolasco a la cabeza aquí en Aragón, abandonaron los cargos, los coches oficiales y nos fuimos a la oposición. Porque nosotros no queremos los cargos para no cambiar las cosas. Nosotros no queremos vegetar en el gobierno, queremos cambiar el rumbo de la política. Y si hay algo a lo que no estamos dispuestos, es a traicionaros a vosotros, ni a traicionarnos a nosotros mismos. Porque
siempre decís esto de no nos defraudes, no nos defraudes. No, no. Ayer lo contaba también en Alcañiz. Yo estoy aquí para defender mis ideas, no las vuestras. Pero claro, resulta que son las mismas. Pero eso es importante que esté claro. Nosotros no hemos hecho una encuesta para ver qué pensáis. ¿Qué piensa la gente en esto o lo otro? No, no. Nosotros estamos aquí porque pensamos cosas concretas. No estamos de acuerdo absolutamente en todo. Esto no es una secta. Pero estamos aquí por convicciones. Por cierto, hoy me ha hecho mucha ilusión que en la Puebla de Alfindén ha habido una señora que me ha dicho una frase que me ha sorprendido. Me ha dicho, no te vamos a defraudar. Porque normalmente lo que me dicen es, no nos defraudes, no nos defraudes. Bueno, está bien que a los políticos nos exijan y nos aprieten. Pero nosotros estamos para esas cosas. Estamos para un cambio de rumbo total en todo. En el campo, para que las explotaciones agrícolas y ganaderas sean viables. Para que se alejen de la burocracia, del expolio fiscal, de las leyes climáticas y verdes que les arruinan y les criminalizan, de la condena a la competencia desleal con productos que vienen de fuera y que impiden competir. Claro, ahora nos dicen, no, Mercosur, esto es muy bueno porque tal, porque la competencia, van a bajar los precios. Ha pasado en otros ámbitos, en el textil. Claro, al principio bajan los precios y la gente está muy contenta. Claro, bajan los precios, la gente está muy contenta, desaparece la empresa textil en España. Y cuando la empresa textil desaparece, los que entran desde fuera, pues ya se pueden permitir dos cosas: subir los precios y bajar la calidad. Y eso es a lo que nos condenan. Y nosotros no queremos eso. Queremos que nuestros agricultores y nuestros ganaderos, nuestros agricultores españoles y nuestros ganaderos españoles puedan trabajar, que sus familias puedan prosperar, que puedan sucederles en sus explotaciones, que ellos sean los que lleven sus productos a nuestras mesas, porque queremos a nuestros compatriotas que se dedican al campo viviendo con tranquilidad, viendo su futuro con esperanza. No queremos que esto empiece a competir en todo el mundo. ¿Por qué? Y lo decía también ayer. Porque yo no me presento, ni Alejandro, a la Secretaría General de la ONU. Nos presentamos a la Presidencia del Gobierno de España y a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Y no es que porque hacemos, como es a lo que nos presentamos, entonces solo hacemos esta cosa. Es que es lo que nos motiva, es lo que nos mueve. Nosotros queremos servir a los españoles, representar a nuestros compatriotas. No somos unos políticos globalistas y traidores que parece que se preocupan de todo lo que pasa en el mundo menos de lo que pasa en España, porque no hay más que encender la televisión y ahora resulta que todos los políticos y todos los periodistas lo que más les preocupa es Groenlandia. En Groenlandia viven 56.000 personas. En muchas ciudades de Aragón vive más gente. En Ceuta, en Melilla. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Ceuta, Melilla, Canarias, que sean defendidas por la OTAN. Nos preocupan nuestros intereses nacionales. No, por supuesto que lo que ocurre en el resto del mundo, pues nos preocupa. Pero en primer lugar nos preocupa lo nuestro. Como a vosotros en vuestras casas, en primer lugar vuestros hijos. ¿Esto es egoísmo? No. ¿Esto es insolidaridad? No. Esto es sentido común. Y al hablar de esto hablo de la inmigración. Las políticas de inmigración masiva han sido pactadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista en Bruselas. Luego aquí, los del PP fundamentalmente, hacen como, no, nosotros, claro, habla Vox y entonces tienen que copiar a Vox. Entonces hacen como que discuten, pero claro, pactan una cosa en Bruselas y otra aquí. Cuando vamos a negociar con ellos en las regiones, no, esto no se puede porque es que esto viene de Bruselas. Ah, pues si viene de Bruselas lo habéis aprobado vosotros. Como no podéis pactar con nosotros, pactar con el Partido Socialista, el Gobierno de Extremadura, el Gobierno de Aragón. Gobernad con ellos, que es con los que pactáis en Bruselas y traen aquí todas las políticas. Si no queréis cambiar las cosas, tenéis otra alternativa, tenéis otros socios. Podéis llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Pero si queréis cambiar las cosas, aquí estamos nosotros para cambiar las cosas. Son tan rácanos, tan cobardicas en los cambios que hay que hacer en España, que al final lo que les va a ocurrir, y ojalá ocurra pronto, es que Vox no va a ser una fuerza pequeña con la que se pacta. Vox va a ser la primera fuerza política en España y en Aragón más pronto que tarde. Y estamos aquí para eso, ¿eh? Que nadie se equivoque. Los periodistas, con buena intención, porque supongo que les dicen sus jefes que tienen que preguntarnos eso, nos dicen, ¿pero ustedes quieren gobernar? Claro, el PP dice, es que Vox no quiere gobernar. No. Hemos montado un partido para divertirnos, porque a mí me hace gracia recorrer toda España y dejar a mis 5 hijos y verlos menos. No. Claro, estamos aquí porque es nuestra afición, recorrer España, subirnos aquí, pegar 4 voces, mostrar que estamos enfadados y porque nos parece divertido. Como si esto fuera el club de la comedia. No, es que Vox no quiere gobernar. Es lo único que queremos, gobernar España.
Pero no queremos simplemente gobernar. Queremos gobernar para hacer algo. Es muy sencillo de explicar. Yo creo que todos vosotros lo entendéis. Pues ellos no cambian nada, ¿no? Entonces, ¿en inmigración qué han hecho? Abrir las puertas de España desde una falsa solidaridad, gastándose el dinero de los españoles para mantener a todo el que entre aquí, decir que esto es jauja. Hay tutoriales de YouTube en África para explicar a los inmigrantes ilegales, se los dan las mafias, cómo tienen que acceder a las ayudas sociales en España. Hay consulados en los que se explica cómo se obtiene la renta mínima en España. Pero no decían que venían a pagarnos las pensiones. No, vienen aquí, muchos de ellos, no por culpa de ellos, por culpa de los políticos que les llaman, a recibir las ayudas sociales que no llegan a nuestro propio pueblo. Y la inmigración masiva, yo creo que ya no hay que hablar de ella porque no es inmigración. Inmigración es lo que han hecho los españoles al ir a Suiza, al ir a Francia, respetando las leyes, trabajando, respetando la forma de vivir y volviendo a su país cuando han podido. Aquí no hay inmigración, aquí hay una invasión. Una invasión que está colapsando el país, una invasión que han traído el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque en los últimos 5 años han llegado 3 millones de personas a España, 600.000, según los datos del propio gobierno el año 2025, y ya nos dicen que 600.000 este año que viene, con lo cual nos dicen, no, estamos de brazos cruzados, aquí vamos a dejar entrar a cualquiera. No vamos a hacer nada. 600.000 cada año. Es decir, que hay que echar a 600.000 cada año durante mucho tiempo. Porque cuando entra este volumen de gente a España y tenemos el mismo número de hospitales, el mismo número de médicos, el mismo número de policías y el mismo número de viviendas, ¿qué es lo que pasa? Que los hospitales se colapsan, que hay listas de espera para los españoles, que las ayudas sociales no llegan a los españoles, que los jóvenes españoles no pueden acceder a una vivienda porque se encarece y que no hay seguridad en las calles porque viene gentuza que no respeta a las mujeres. Y algunos con una ideología islamista que quiere romper la identidad y la libertad de nuestra sociedad. Eso es lo que pasa. Y eso no pasa por casualidad. Ayer decía, no, claro, nos quieren explicar que es inevitable. Es que hay mucha gente en África y entonces van a venir sí o sí. Como si fuera que caen por la fuerza de la gravedad. No. Vienen porque les llaman, porque los traen, porque les mantienen con los impuestos de los españoles trabajadores, a los que luego se les dice que sus hijos no tienen futuro y que sus hijos formados, a los que les han tenido que pagar una carrera con mucho esfuerzo. Ellos, o con la ayuda pública, se tienen que ir de España. Resulta que médicos españoles formados, enfermeras españolas, se van a Suiza, se van a Inglaterra y aquí abrimos las puertas a gente de baja cualificación, en el mejor de los casos, o a gente que directamente no viene a trabajar, sino que se convierte en una boca para alimentar. Y yo estoy mucho con los empresarios que dicen, no, es que necesitamos trabajadores, no hay trabajadores. Es verdad. Hay un 10% de paro entre los españoles, pero hay un 15% de paro entre los extranjeros legales en España. Y hay un 25% de paro entre los africanos legales en España. Eso de que los españoles no quieren trabajar es un manta que se ha instalado y que nadie contrasta. Y yo lo estoy contestando en este momento. Y por eso nuestra posición es muy clara y es muy dura. Pero nadie se va a llevar a engaño. Bueno, es muy dura y es muy de sentido común. Yo creo que igual es que no es ni dura. El que entra en España ilegalmente, sin respetar nuestras leyes y sin pedir permiso, se va. Repatriación para los que entran ilegalmente. El que entra en España, sea legal o ilegal, y se dedica a robar, a violar o a matar, se va a cumplir la pena en su país. Y los que vienen a España a vivir del esfuerzo de los españoles también se van. Repatriaciones, deportaciones y remigraciones. ¿Y eso significa que nosotros odiamos a los de fuera? No, es que queremos a los de dentro. Y hay mucha buena gente. Hay mucha buena gente que ha venido de fuera a trabajar con nosotros, que respeta nuestras leyes, que se adapta y que no quiere imponer ni su cultura ni su religión y que está contribuyendo a las arcas públicas. No solo nada que reprochar, sino nuestra gratitud y nuestra bienvenida a esas personas. Pero todos los demás se van cuanto antes. Y para eso hay que cambiar muchas leyes y para eso no vale apoyar un poco a Vox. Un señor me decía en Extremadura el otro día, Santiago, no te quedes a medias. Pues no me votéis a medias. No me votéis a medias. Si queréis que cambiemos las cosas,
Pues hombre, si nos dais una fuerza para negociar y formar parte de un gobierno, para que cambien unas políticas, bien, haremos lo que podamos. Pero tenemos más ambición. Lo he dicho antes, no estamos aquí para venir a soltar discursos y a decir que estamos muy enfadados. Hemos organizado una alternativa patriótica y social como es la de Vox para gobernar, para cambiar España, para salvar a nuestra patria y para dar esperanza a la juventud española. Y ya casi lo he dicho todo, porque podríamos hablar de seguridad, podríamos hablar del problema de las políticas de la vivienda, podríamos hablar del escenario internacional, que está mejor que antes. Está mejor que antes, porque antes todos decían lo mismo. Una banda de progres entre los políticos globalistas y la derechita cobarde globalista, y todos decían lo mismo. Ayer explicaba también en Alcañiz, desde que ha llegado Vox hay cosas de las que se habla y antes no se hablaba. Aquí no se podía hablar de inmigración porque era xenófobo, no se podía hablar de las políticas de igualdad y de género porque te llamaban machista, y no se podía hablar de que España es nuestra patria y decir que las autonomías nos están destruyendo porque te decían que eras centralista o fascista. Bueno, pues eso se ha acabado, nos lo siguen diciendo, pero somos la tercera fuerza política de España y más pronto que tarde seremos la primera porque representamos a la mayoría social de España. Hemos cambiado la realidad política de España, hemos dado más libertad a los españoles. Yo contaba el ejemplo hace un tiempo, ¿no? Que yo veía las encuestas y decía, hay un 30% de los españoles que están en contra del Estado de las autonomías, tal y como está hoy. Y algunos decían directamente que un Estado sin autonomías. ¿Y cuántos diputados en el Congreso representaban a ese tercio de españoles en el año 2018? 0. Pues hoy eso no es así. Y con tantas cosas está ocurriendo lo mismo. En el ámbito internacional también hay foros que parecían, parecían prácticamente el infierno, eran más satánicos que políticos, foros internacionales, el de Davos, donde se juntaban un montón de ambiciosos, absolutamente apátridas y desentendidos de sus pueblos, donde decían todos lo mismo. Hoy hay gente que defiende a sus naciones y que dice cosas contrarias, que se opone a la Agenda 2030 como Milei, que se opone a las leyes de igualdad y de género, o está el propio Trump defendiendo los intereses de Estados Unidos, no los nuestros. Pero nosotros respetamos y entendemos a los políticos que defienden sus propios intereses y queremos entendernos con políticos que defienden sus propios intereses. Igual que les respetamos a ellos, ellos nos respetan a nosotros. A los que no podemos respetar es a los políticos globalistas, apátridas, que se desentienden de sus propios pueblos. Y por eso digo que las cosas están un poco mejor y concluyo diciendo eso, que las cosas están mejor y por lo tanto hablando de esperanza. Creo que tenemos un deber. Os contaba aquí mis batallitas de cuando tenía 18 años. Yo cumplo 50 años en el mes de abril. Y tengo 5 hijos. No sé si os sirve como garantía de que me importa lo que hago. Yo tengo un hijo de 21 años, una hija de 19, otra de 12, otro de 10 y un niño de año y medio. Con lo cual no me puedo retirar todavía. Pero yo os cuento esto porque alguno dirá, políticos, y una señora el otro día en otro pueblo que estuvimos y se me ha olvidado mencionar, en esta retaíla, Ainsa, me decía, sí, pero los políticos no se fiaban, ¿no? Bueno, yo os cuento esto que, tengo 5, otros tienen menos, pero aunque uno tenga un hijo, tiene algo que queda después de él y creo que eso le tiene que importar. Y lo digo para que me creáis cuando yo veo a todos esos chavales que he saludado a la entrada, a todos los que están por aquí detrás, muy jóvenes. A mí me importa el futuro de la juventud española. Creo que tenemos un deber, los más mayores, de devolverles la esperanza. Y creo que ellos no tienen un anhelo muy distinto del que teníais muchos de los que estáis aquí. Yo veo aquí algún amigo que ronda los 90 años y estoy seguro de que un joven de entonces más o menos quería lo de un joven de ahora. Un hogar, una familia y una patria de la que sentirse orgulloso. Y nuestro deber como políticos es devolver la esperanza a la juventud española. Sé que hay algunos que quieren llevar a la juventud española a la confrontación con las generaciones más mayores, con los pensionistas. Lo han hecho con todo. Lo
Lo hicieron con la lucha de clases, queriendo enfrentar a empresarios y trabajadores. Lo han hecho con la guerra de sexos, queriendo enfrentar a hombres y mujeres con legislaciones demoníacas como las legislaciones de género. Y ahora lo están queriendo hacer entre la juventud y los más mayores. Yo pido a los jóvenes que no sientan ningún resentimiento ante los mayores. Los mayores no les han quitado nada. Se lo han quitado los políticos traidores que desde hace 40 años les han robado sus oportunidades en el mercado laboral y en el acceso a la vivienda. Y, francamente, no sé qué es lo que conseguiremos. Os he dicho que yo tengo mucha ambición de conseguir grandes cosas para España y para el futuro de los jóvenes y también de mis hijos, pero si al menos conseguimos el cambio de rumbo y que otras generaciones puedan más tarde disfrutarlo o protagonizar verdaderamente ese cambio, rematar aquello que otros hemos empezado, pues yo daré esta tarea por bien empleada. Gracias a todos por vuestro apoyo y adelante, españoles de Huesca, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España!